Llegando a esta audiencia, el juez de control debe hacer llegar al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes a que se dicte el auto de apertura de este juicio. Así también se debe poner a su disposición los registros y, claro, al acusado. Todo esto en el artículo 347. Se debe verificar los requisitos generales de inicio de audiencia. Inmediatamente después, el juez presidente debe preguntar a las partes acerca de si existe algún incidente promovido en la audiencia de debate de juicio. En caso de que exista, se deben resolver inmediatamente. Todo esto en el artículo 392. Después de esto, se declara el inicio del juicio y se abre el debate, el cual deberá hacer saber al imputado de nueva cuenta sus derechos y se le va a indicar que debe estar atento a todo lo que sucede en esta audiencia. Posterior a esto, se le da el uso de la palabra al Ministerio Público. Ya que se le concedió la palabra al Ministerio Público, se va a exponer oralmente el alegato de apertura. Después de esto hay que preguntarse si se plantea una reclasificación judicial. En caso de que sí, se va a informar al acusado acerca de su derecho para pedir la suspensión del debate. En caso de que el MP plantea una reclasificación jurídica, el juez presidente debe informar al acusado acerca de su derecho para pedir la suspensión del debate, para así poder ofrecer nuevas pruebas o bien para preparar su intervención. Todo esto marcado en el artículo 398. ¿El acusado va a solicitar la suspensión? Ok. En caso de que sí, se va a ordenar la suspensión y se va a informar nueva fecha y nueva hora. Desde un principio, si no se va a plantear la reclasificación jurídica, se le va a dar el uso de la palabra al asesor jurídico. Yéndonos a ver, si el acusado solicita la suspensión. En caso de que sí, se ordena la suspensión de audiencia y se plantea una nueva fecha y una nueva hora, para así reanudar la audiencia. En caso de que no lo haya hecho, se va a conceder la oportunidad al defensor para que se exprese. Posterior a esto, el juez presidente debe conceder el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima para que así él exponga oralmente su alegato de apertura. Volvemos de nueva cuenta a conceder el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima para el alegato de apertura. Posterior a esto, nos vamos a exponer oralmente el alegato de apertura. Esto debe ser hecho por el asesor de la víctima y posteriormente le corresponde al juez presidente conceder el uso de la palabra al defensor para que ahora él haga su alegato de apertura. Una vez que éste lo hace, se va a ordenar un desahogo de pruebas a cargo del juez, el juez que es quien debe de ordenar todo esto. Y el Ministerio Público es quien va a estar a cargo de desahogar dichas pruebas. Una vez que se desahogan todas estas pruebas, se va a dar la palabra al Ministerio Público para los alegatos de clausura. Posterior a que los realice, se va a dar el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima para que de igual forma exponga sus alegatos de clausura. Una vez que esto sucede, se va a conceder la palabra al defensor para que también lo exponga. Todo esto debe ser expresado oralmente. Una vez que todo esto se hace, cabe destacar, de acuerdo al artículo 399, que siempre se dan en ese orden. Primero el Ministerio Público, después el asesor jurídico de la víctima y por último el defensor. Una vez que todo esto sucede, hay que analizar si se desea una réplica. En caso de que se desee la réplica, se va a exponer la réplica. En caso de que no, hay que ver en caso de que el acusado desea hacer el uso de la palabra. En caso de que no desee, se cierra debate. En caso de que sí, se hace el uso de la palabra y posterior a esto se cierra debate. En caso de que sí se desee la réplica, se va a exponer una réplica. Posterior a esto, hay que preguntar, ¿se desea una dúplica? Para entender mejor esto, hay que ver que concluida la exposición de los alegatos de clausura, el juez va a otorgar al MP y al defensor la posibilidad de réplica y dúplica. Todo esto, la réplica es para lo dicho por el defensor y la dúplica para lo expuesto por el MP y por el asesor. Todo esto marcado en el artículo 399. Una vez entendido esto, si se desea la dúplica, se expone la dúplica. En caso de que no, se pasa directamente de nueva cuenta, a ver, el acusado hace uso de la palabra, no, cierra debate, sí,
Hay que otorgarle la palabra, escuchar lo que tiene que decir y posterior a eso cerrar el debate. Esto es lo último. El juez de control hace uso de la palabra para el acusado para que exprese todo lo que a su derecho le convenga. Posterior a esto va a cerrar el debate y se va a dar una pausa para deliberar. Marcado esto en el artículo 399 y 400, cabe destacar que la deliberación no va a exceder las 24 horas ni se puede suspender. Se ordena el receso para deliberar, posteriormente se delibera en privado y se llega a un fallo después de deliberar. Todo esto, una vez que concluye la deliberación, el tribunal de enjuiciamiento va a reanudar la audiencia y el juez relator va a proceder a comunicar el fallo respectivo. De acuerdo al artículo 401, el fallo debe de contener la decisión de absolución o de condena, si se tomó por unanimidad o mayoría de votos, si la relación de los motivos y los fundamentos que así lo sustenten, marcado todo en el artículo 401. En caso de que el fallo sea condenatorio, el juez relator debe de señalar audiencia de individualización de sentencia, para así la reparación del daño, lo cual debe ser en un plazo no mayor a 5 días. Una vez que todo esto ha sucedido, se procede a que el juez presidente ya cerró debate y el tribunal de enjuiciamiento ordena un receso para la deliberación. Después de esto se convoca a las partes, se constituyen en la sala de audiencias, se comunica el fallo. ¿Es condenatorio? No, sí. Sí, se señala la fecha de audiencia de individualización de sanciones. No, ok, se ordena el levantamiento de medidas cautelares y la cancelación de las garantías de reparación. Esto es muy importante porque si el fallo no es condenatorio, se debe ordenar esto inmediatamente, en el menor tiempo posible. Se va a diferir la audiencia 5 días para la redacción de la resolución. Se celebra la audiencia para explicar y dar lectura a la sentencia absolutoria. Ok. ¿No se presentan personas a la audiencia? No. Bien, se dispensará de la lectura, la explicación y se tendrán notificadas las partes y aquí se termina. En caso de que sí, ok, se lee y se explica la sentencia y aquí culmina. En caso de que el fallo sea absolutorio, el juez presidente ordene el levantamiento de medidas cautelares y cancelación de las garantías de reparación. Asimismo, se toma nota de lo anterior y se ordena la inmediata libertad del imputado. En caso de que, ya concluyendo la redacción de la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento celebra la audiencia para la lectura de la misma ante las personas presentes en la audiencia y si no se presenta ninguna persona, se puede dispensar la lectura y asimismo nada más notificar a las partes. Esto en caso de que la sentencia sea condenatoria.